Hola, me da mucho gusto ver que se están conectando a este live donde vamos a hablar sobre el aborto, que es un tema súper importante ahorita. Bueno, no ahorita, solo siempre ha sido un tema importante. Entonces, bueno, ya está conectada Nat. Um, Vamos a ver cómo le hacemos para que se agregue. Hola, buenas noches. A ver si ya se puede conectar mi querida Nat, para que podamos platicar con ella y nuestra experta nos cuente sobre el aborto. Hola Nat, ¿ya te llegó la solicitud para agregarte a live? Ah, que no te puedes unir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Ay, otra vez no me deja agregarte. Qué raro está esto. A ver qué está pasando con esto de la tecnología. Que no me deja agregar a mi invitada. A ver, espero que ya ahorita ya se pueda conectar. Ya le mandé otro invitado. Pero bueno, por lo pronto así se van agregando algunas personas más para que puedan escuchar todo lo importante que nos tiene que contar Nat sobre este tema. A ver. Hola, hola a todos los que están conectados. Ya sea que Nat transmita desde su Instagram y que ella me agregue, sí, esa es una opción. El tema es que después ya no me quedo con el live. A ver. No, no se puede agregar. ¿Qué está pasando con esto? Desde su Instagram y que ella me agregue, sí, esa es una opción. ¡Listo! Es que después ya no me quedo con el live. Creo que ya se pudo. Ya, se logró, por fin se logró, qué gusto. ¿Sabes? Es que ahora lo tuve que hacer con mi celular porque en la computadora no pude. Entonces, Ya, con razón. Me vas a ver como medio extraña, siento. Pues te veo como de los ojos para abajo, ahí ya te veo completa la cara. Sí, además me vas a ver muy cerca porque no estaba preparada para transmitir desde celular, pero Ya. Bueno, pues sí es la tecnología y a veces no nos ayuda mucho. Sí, a veces la tecnología no coopera. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Bien, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros, de que hayas accedido a participar en este live y a platicarnos de este tema tan importante para todas las personas, porque no nada más para las mujeres o para las personas gestantes, sino todos tenemos que saber sobre el aborto y me parece un tema súper importante. Sí, pues es un tema que durante muchos años ha sido tabú, todavía hasta la fecha hay muchos lugares en donde socialmente, políticamente, culturalmente no es aceptado ni siquiera nombrarlo. Y por supuesto que este tipo de espacios son fundamentales para que podamos, pues no solamente conocer, sino también pues poder compartir incluso ideas distintas a las que el día de hoy voy a plantear en este espacio, porque sabemos que el tema del aborto es un tema que divide muchísimo y que difícilmente puedes convencer a una persona que tiene definida su postura para que la cambie. Entonces, pues creo que estos espacios son fundamentales, Mónica, para poder avanzar en incluso la despenalización social que hay en torno al aborto. Sí, claro, es un tema súper importante, como dices, es un tema tabú desde siempre, yo creo, y es
fundamental poder hacerlo público, poder compartirlo con más personas, resolver dudas, porque además hay mucha desinformación al respecto. Como es tan tabú, hay tanta desinformación o información errónea y hay muchísima, o sea, eso lo hace mucho más complicado. Pero bueno, antes de que empecemos, me voy a presentar. Yo soy Mónica Sarasúa, soy psicóloga, sexóloga y me encanta desmitificar todos los temas sexuales y de salud mental, entonces creo que esto es algo muy importante para desmitificar la sexualidad. Y bueno, presento a mi invitada, ella es Nat Carranco, ella es abogada, feminista y defensora de los derechos humanos. Pues sí, esta soy yo de manera general. Tengo aproximadamente 20 años tratando, como activista, como feminista, como abogada y defensora de derechos humanos llevo por lo menos 20 años buscando la despenalización del aborto. Yo vivo en Morelos, para quienes están viéndonos desde otros estados, y mi lucha ha sido justamente en este estado. Sin embargo, he participado en la despenalización de otros estados, especialmente me tocó participar en el proceso de despenalización de la Ciudad de México, hace ya también bastantes años, y yo formaba parte de una organización que se llama Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que aún existe, que está en diferentes estados de la República. Y desde ahí hacíamos 4 estrategias o se siguen haciendo hasta la fecha, 4 estrategias para poder lograr la despenalización y la legalización del aborto. Por un lado, el cabildeo, especialmente en los congresos estatales, para buscar las modificaciones legislativas necesarias que nos permitiera, pues, esto, legalizar y despenalizar. Obviamente, por otro lado, crear una base social que estuviera a favor del derecho a decidir, porque pues hace 20 años era muy distinto. Claro. Ahorita conocemos ya muchísimas colectivas, muchísimas mujeres, especialmente jóvenes universitarias, que están en este camino de la lucha por la despenalización. Pero hace 20 años, hace 30, 40, pues el tema todavía era mucho más complicado de hablar públicamente, ¿no? Por otro lado, también era buscar una forma distinta de relatar el tema de la despenalización del aborto en los medios de comunicación, que son fundamentales para poder transmitir ideas mucho más certeras, científicas, legalmente adecuadas, que generalmente estaban distorsionadas por los medios de comunicación. Y por la otra parte, pues la política pública. Si nosotras como movimiento queremos legalizar y despenalizar, pues requerimos de instituciones como salud, como fiscalías, como las instancias de educación, para que pueda ser mucho más efectivo no solamente el conocimiento, sino el acceso al aborto legal. Entonces, esta organización es donde yo inicié el trabajo relacionado con el aborto, pero pues con el tiempo fui cambiando a no solamente ser activista y participar en sociedad civil, sino que pues brinqué del otro lado en las instituciones públicas. Y buenísimo. Entonces, desde ese espacio, pues entiendes el mundo también de manera distinta, ¿no? Y tienes la posibilidad de incidir en el lugar en donde estás ya como autoridad, como servidora pública, de una manera diferente. Entonces, pues empecé a trabajar en el gobierno del estado y me tocó la creación de un organismo que es la Comisión de Víctimas del Estado. Y desde ese espacio podría parecer como difícil hacer algo pues en relación o con relación a este tema, pero una de las cosas que me parecía fundamental es que que ahorita lo vamos a platicar, por lo menos hay una causal que en todo el país está aceptada y no despenalizada necesariamente, pero sí es una causal que permite el aborto sin castigo, digamos, que es el aborto producto de una violación. Okay. La violación es un delito. Y las personas que viven una violación, especialmente en este caso las mujeres o las personas gestantes que pudieran vivir desafortunadamente una violación, producto de esta violación quedaran
pues embarazadas, entonces el Estado tendría que garantizarles el acceso a un aborto legal. Y legal y seguro. Entonces la Comisión de Víctimas, por supuesto que tenía mucho que hacer en ese espacio, y era cómo le favorecía como el camino institucional a las mujeres o a las personas gestantes para que en caso de que se encontraran en esta situación pudieran tener acceso a un aborto legal y seguro. Y entonces desde la Comisión de Víctimas pues hicimos procedimientos, uno para que pudiéramos generar la posibilidad de darle certeza a las mujeres y a las personas gestantes de que se agregaran en un registro de víctimas, que es el que manejaba la comisión, y a partir de ahí le pudiéramos dar acceso a el Fondo de Atención a Víctimas. ¿Esto qué significa? Que todos los gastos que pudieran ellas tener con relación a la interrupción del embarazo producto de violación tenía que ser reembolsado por esta comisión. Y es importante entender una cosa, que ese pago no tendría que ser si los estados, a través de los servicios de salud, proporcionaran estos servicios sin dilación, sin penalización, sin amenazas y en las condiciones seguras que requiere un aborto como cualquier procedimiento médico para poder tener acceso a él. Entonces, desde ahí, digamos, otra forma de ir caminando para que se reconociera. Y ya casi al final de mi trabajo en la Comisión de Víctimas, junto con el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que es el licenciado. ¡Ay, no! Se nos fue. A ver. Listo, a ver si ella vuelve ahorita. Listo. ¿Algo pasó? Ahora ya estoy de regreso. Y entonces con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que es donde actualmente trabajo, pero antes de entrar a trabajar en esta comisión, junto con el presidente, que actualmente sigue siendo el presidente, se elaboró y trabajamos y presentamos una iniciativa en el 2020, antes de que la Suprema Corte reconociera la inconstitucionalidad del delito de aborto en los códigos penales. Lo que hicimos fue presentar en el Congreso una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas en cualquier circunstancia, reconocer de manera muy clara la objeción de conciencia, regularla, porque no está regulada en este país, y también dejar de criminalizar a todo el personal de salud que puede colaborar para realizar estos procedimientos. Después me voy a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos y en el 2021, ya en la comisión, presenta nuevamente el presidente esta misma iniciativa que ya se había mandado al archivo, pero con las adecuaciones que se hizo a través de la Suprema Corte. Entonces, esta breve, muy larga introducción del trabajo que he hecho, no lo hago para presumir lo que he hecho, sino la forma en la que podemos trabajar desde la sociedad civil o desde las instituciones públicas para lograr el reconocimiento de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la posibilidad de que el aborto, además de despenalizado, sea legalizado. Claro, porque realmente es súper importante tener claro esto, que no es nada más el hecho de abortar en sí, sino todo lo que eso implica, tanto físicamente como emocionalmente para las mujeres, porque además se sigue llevando a cabo, pero se lleva a cabo en lugares donde no está, como son, ay, se me fue la palabra. Como no son lugares legalizados, entonces realmente no se tiene como todas las medidas de salud necesarias, se vuelve un problema que de por sí es algo que está sucediendo, pero es mucho mejor cuando ya está legalizado y cuando se lleva a cabo desde esta parte más responsable y pues tal cual legal. Y es fundamental que haya un trabajo coordinado desde la sociedad civil con las instituciones. O sea, despenalizar el aborto es un paso, es un logro, es necesario, pero eso lo único que hace es que las mujeres no tengan que seguir procesos penales ante una fiscalía y posteriormente ante un juez.
Pero si no hay la legalización, como sucede en muchos estados que sí despenalizaron, pero no legalizaron, pues entonces no hay una obligatoriedad real de las instituciones para proporcionar estos servicios de manera adecuada. Sí, claro, y entonces se convierte más que en una ayuda, sigue siendo un problema. Claro, y ese problema no solamente es un asunto de la posibilidad o la incapacidad, mejor dicho, del Estado de proporcionarlo, sino que se traduce en muerte materna. Las mujeres no deberíamos de morir por un aborto. Son procedimientos sencillos que si se hacen de manera adecuada, si se hacen a tiempo, si se hacen en condiciones seguras, con personal capacitado, puede ser un procedimiento bastante sencillo. Incluso hay médicos y médicas que comparan o que comentan que es más riesgoso llevar el embarazo a término por todos los cambios que hay en el cuerpo de las mujeres que un aborto practicado en condiciones seguras a tiempo. Sí, claro, y entonces llevar esta parte de hacerlo seguro y de tener el cuidado médico necesario, pues eso ayuda muchísimo más a disminuir las muertes innecesarias por un aborto o hasta discapacidades que llegan a suceder gracias a un aborto mal realizado o en un ambiente no adecuado. Así es, y esta realidad se vive en todos los estados del país y justamente en la Ciudad de México, con la despenalización del aborto en el 2006, 2007, no me acuerdo muy bien, lo que ha demostrado es que a partir de la despenalización del aborto, que además va acompañado de educación sexual, de acceso a métodos anticonceptivos, de prevención de embarazos no deseados, así como de embarazos en adolescentes, que también es una situación complicada, pues entonces tiene datos tangibles que el aborto ha disminuido y que las mujeres que deciden interrumpir este embarazo pues no mueren, o sea, sus índices de mortalidad materna han disminuido de manera importante, cosa que es contrario a todos los mitos y la desinformación que van generando todas las personas antiderechos, que dicen que al despenalizar el aborto lo que va a suceder es que todas las mujeres van a querer abortar. Y yo siempre he repetido esta frase que hemos dicho muchas mujeres en el movimiento y es, no conocemos mujeres que se embaracen para abortar, ¿no? O sea, Claro. los embarazos no son, hay embarazos que no son planeados, hay embarazos que no son deseados, pero no hay mujeres que vayan por la vida diciéndote, ay, me gustaría tanto embarazarme y después abortar. Pues creo que no. Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, lo hace a partir de contextos personales, de manera individual, al poder definir o para poder identificar que si ella continúa con ese embarazo, hay una gran cantidad de cosas que van a cambiar en su vida a lo que ella no podría hacerle frente y que puede ser una situación médica, una situación de pareja, una situación familiar, una situación económica, entre muchas otras razones, ¿no? Pero no creo que algún día podamos conocer a una mujer que busque embarazarse para después abortar porque sea un procedimiento que le guste tener o hacer. Sí, claro, porque además el aborto, además de ser todo un tema físico, o sea, todo cómo influye físicamente el comenzar el embarazo y después terminarlo, cómo influye emocionalmente, mentalmente, pues es un proceso fuerte que no es como que vayas por la vida diciendo así de, ay, ojalá lo haga de nuevo. No, pues no es algo que uno quisiera. Yo siempre he escuchado gente que te dice, pues yo conozco mujeres que han tenido 5 embarazos y 5 abortos. Y es como, pues pueden ser pueden ser abortos naturales, porque eso existe Claro. para esas personas que creen que los abortos solamente se provocan. Puede ser porque algo hay en la posibilidad o la imposibilidad de cuidar su cuerpo, de cuidar su mente para cada que esté embarazada decida tener un aborto planeado, ¿no? Pero son los menos, ¿no? Son casos aislados, no dudo que los pueda haber,
pero la mayoría de las mujeres cuando se someten a un proceso de aborto pasan por una gran cantidad de situaciones que no quieren repetir nuevamente. Es entre la culpa, que es algo enseñado por las religiones, entre que es invasivo para tu cuerpo, no importa si es con medicamento, no importa si es con aspiración manual endouterina, no importa si es un legrado, todos son invasivos y todos generan sensaciones y situaciones físicas que obviamente la mujer va a sentir y no son agradables. Y también van a tener un impacto en su salud emocional, porque alrededor de un aborto hay una gran cantidad de cosas. Entre algunas de esas, el abandono de la pareja, ¿no? Y entonces hacerle frente a un embarazo sin la pareja, pues es algo muy complicado y decidir interrumpirlo puede ser la mejor decisión para ella y para el producto que no va a ser. Porque hay algo que está demostrado, hay documentos, hay análisis que se han hecho en todo el mundo que vinculan los embarazos no deseados, que se convierten en hijos no deseados, con el aumento de la violencia y la delincuencia. O sea, es evidente que si no quieres a un hijo, ese hijo va a tener o esa hija va al nacer y su vida es probable que tenga una vida desafortunada, sin amor, sin atención, sin las cosas mínimas básicas para desarrollar la personalidad y se puede convertir un porcentaje de esas personas en personas que cometan delitos o violencia. Y ojo, no estoy diciendo que todas las personas que hayan sido hijos o hijas no deseados van a hacer esto, porque también me sé los argumentos de los antiderechos que dicen que hay muchas personas que iban a ser abortadas y no abortaron y ahora son, hay un futbolista muy famoso, Ronaldo, ¿no? Que te dice que iba a ser abortado. Hay autores, compositores de música clásica que también han dicho que su mamá le iba a abortar. Me parece que hasta el Papa, ¿no? Uno de los papas iba a ser abortado y entonces su mamá no quiso abortarlo y se convirtió después, resultó que era el Papa, ¿no? O sea, claro que hay personas que fueron hijos no deseados o que iban a ser abortados y que al decidir sus mamás que no se los iban a abortar, pues se convirtieron en personas exitosas y buenas. Pero no dejamos de lado estas cifras en donde hay estudios en Nueva York, por ejemplo, en donde sí hay una vinculación entre los hijos no deseados o las hijas no deseadas y la violencia que se genera alrededor de ellas. Sí, claro. Hay personas que comienzan como hijos no deseados y ya en el proceso la mamá cuando decide no abortar y quedarse con el bebé, pues ya cambia la forma de pensar y termina deseando a su hijo y siendo feliz con su hijo. Y son estas personas que platicas, pero hay también hijos no deseados que durante todo el embarazo y durante todo el desarrollo de esta persona, quedan como personas no deseadas o es el recordatorio de que gracias a este hijo me cambió la vida y no pude hacer lo que yo quería y entonces toda esa frustración y toda esa molestia que tiene esta mamá en cuestión pues termina volcada hacia el hijo y son esos los casos de violencia que comentas. Sí. Y que podemos dar muchos ejemplos de cosas distintas porque justamente las mujeres todas somos diferentes. Y entonces la forma de afrontar un embarazo no deseado. Entonces, creo que es importante mencionar que el tema de la decisión del aborto es un tema personalísimo. No es algo que se pueda decidir o que se pueda compartir en responsabilidad con otra persona. Entonces, la única que puede decidir es la mujer embarazada que no quiere tener su hijo. Okay. Por ejemplo, ahorita que estás mencionando esto que la única que puede decidir es la mujer embarazada que quiere o no quiere tener el hijo, ¿qué pasa con el papá de este niño o de este bebé que tiene opción a opinar? Por ejemplo, es una de las preguntas que me hicieron. ¿El papá puede opinar que si no quiere que se lleve a cabo el aborto, que si hay que pedir permiso del papá en cuestión para tener un aborto? ¿Dónde entra este papá del producto si es que está involucrado en la vida de la pareja? Mira, yo le diría
a todos esos hombres que dicen que ellos quieren ser papás, pues que cuando empiezan una relación con una mujer, le preguntan si quieren ser mamá. Y si no quiere ser mamá, entonces pues se busquen otra mujer que quiera hacerlo. Porque en el momento en el que la mujer quede embarazada y no desee tener un hijo, la única que puede decidir tenerlo o no tenerlo es ella. No importa que haya un esperma que le pertenece al hombre que está ansioso de ser papá, que además son los menos, ¿eh? Estos ejemplos son, la verdad, muy esporádicos. La realidad que vivimos en México, por lo menos, es que la mayor parte de los hombres son padres ausentes y abandónicos. Y eso significa que son hombres que sí, la persona con la que tuvieron un hijo, o sea, sí decidieron tenerlo, pero o se van antes, o sea, se van en el momento en el que les dicen que van a ser papás y desaparecen, y no los vuelves a ver, y aunque quieras después pedirle la pensión alimenticia, pues nunca los encuentras, o un tiempo sí son papás, después terminan la relación con la mamá, y es un batallar constante que se hagan cargo de sus hijos, no solo económicamente, sino emocionalmente. Entonces, es muy raro que haya un hombre que diga, es que esa mujer se embarazó o yo soy parte de ese embarazo y quiero tenerlo y quiero hacerme cargo y quiero mantenerlo, porque pues no es su cuerpo, entonces él no puede decidir y no tiene ningún derecho sobre ese embarazo hasta que nazca. Si es que eso sucede, y ya cuando nazca, pues entonces ya podrá pelear la custodia, ya podrá pelear lo que él quiera para hacerse cargo, o no pelearlo, pero sí compartirlo con la mujer que lo decidió. Pero yo la verdad es que sí le recomendaría a todos los hombres que ansían ser papás, pues que primero platiquen con sus parejas. No importa que sean sus novias, no importa que no se quieran casar, no importa nada, pero si van a tener relaciones sexuales con alguien, pues pregúntenle si quiere ser mamá, porque donde no quiera y se embarace, pues ella es la única que tiene el derecho a decidir si quiere continuar o no quiere continuar con ese embarazo. Ok. Sí, es que eso es súper importante porque en realidad ahorita, sobre todo con el cambio que ha habido en las relaciones de pareja, el hecho de tocar el tema de hijos es como, cuánta intensidad, ¿por qué me estás presionando? Pero realmente es algo que puede pasar. O sea, si estás teniendo una vida sexual activa, una posibilidad es un embarazo. Entonces, bueno, ¿qué pasaría en caso de, y no esperarse hasta que de pronto ya esté el susto o de pronto ya está la prueba positiva y ahora qué hacemos? Y yo nunca quise ser mamá y yo siempre quise ser papá y entonces ¿cómo le hacemos? O sea, creo que es algo que se tiene que comentar cuando empiezas una relación sexual, heterosexual por lo menos, que es la que forma un bebé, Pues mira, con otra persona. es muy fácil para ponerles un ejemplo para aquellos hombres que nos ven o que nos verán después de que terminemos este programa. Es como si yo les dijera, o si las mujeres les dijeran que se hicieran la vasectomía porque no quiero ser mamá. O sea, no hay forma. Quisiera que me dijeran, o sea, si yo te digo, hazte la vasectomía porque no quiero ser mamá, ¿lo harían? Es más o menos lo mismo con un aborto. Ok, eso es un ejemplo interesante. Nunca había escuchado desde esa óptica como, o sea, decir, ok, pues no quieres, o sea, no queremos ser papás, hazte tú la vasectomía. Así es, Y entonces ¿no? así ya nos evitamos el tema de un posible aborto. O el hecho de que si tú quieres ser papá y si yo te digo que te hagas la vasectomía, pues vas a salir corriendo y vas a decir, no, yo me voy a buscar a otra, ¿no? Pues es lo mismo. Pedirme a mí que no aborte es lo mismo que pedirte a ti que te hagas la vasectomía. O sea, no porque sea lo mismo, sino porque es tu cuerpo y solamente tú vas a decidir si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Ok. Sí, claro, cada quien decide sobre su cuerpo y es que eso es algo que ha sido bien complicado porque es muy fácil opinar sobre la vida y sobre el cuerpo de los demás, pero realmente no sabemos qué está pasando del otro lado. Entonces, tenemos que disminuir o quitarnos esa horrible costumbre de opinar del cuerpo de las demás personas. Y no solamente opinar, querer decidir lo que las otras personas quieren hacer sobre su cuerpo. Y esto es lo que hacen muchos
de los fiscales, muchos de los diputados, muchos de las autoridades en donde quieren decidir a partir de prohibiciones que solamente impactan en los cuerpos de las mujeres. Sí, claro. Sí, se vuelve bien complicado porque al final de cuentas es un tema bien difícil porque pues todo recae en las mujeres porque pues los anticonceptivos son, o sea, son tema de las mujeres porque no hay anticonceptivos para hombres y aunque los hubiera, esta parte de vas a confiar que él se lo tomó o lo hizo, porque al final de cuentas la que te embaraza es uno, entonces realmente vas a confiar en que tu pareja se está tomando el anticonceptivo, si él no se va a embarazar, ¿te vas a embarazar tú? Pero además, no solamente si vas a confiar en que se lo toma, es que los anticonceptivos no son 100% Eso, seguros, ¿no? O sea, el que tiene mayor grado de efectividad es el condón y tiene el 98%, y eso sí lo saben usar. Y entonces sabemos que hay hombres que no tienen ni idea de cómo usar un condón y que creen que ninguno les queda porque lo tienen grande y entonces ninguno les va a quedar y les va a apretar. Y dices, bueno, si partiendo de ahí no se no pueden usar bien un condón, pues ¿qué esperarían que los demás métodos anticonceptivos funcionen? Sabemos y conocemos, y seguramente quienes nos están escuchando lo han oído, lo han visto, conocen gente que se embarazan teniendo la vasectomía, teniendo la salpingoclasia, teniendo la T de cobre o DIU, haber tomado anticoncepción de emergencia, haber tomado lo que sea, ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Entonces, hacerlo o pensar que la responsabilidad del uso de métodos anticonceptivos recae solo en la otra persona, pues es una irresponsabilidad personal. Pero creer también que son 100% seguros y que el hecho de que haya métodos anticonceptivos generaría la no, o debería de conseguir que no hubiera embarazos no deseados, pues es una falacia. Sí, claro, y justo esto ahorita que estabas hablando me quedé pensando que normalmente se cree que el embarazo no deseado nada más es producto de violación o producto de no me cuidé, pero en realidad el embarazo no deseado puede ser, nos estamos cuidando y también pasó porque no hay nada 100% seguro. Exactamente, pero o sea, por eso es importante la plática previa de si quieren o no ser papás o mamás, porque hay un montón de cosas alrededor de una relación sexual que te va a poner en una situación posible de un embarazo. Y Claro. Considerando que existe violencia, que los métodos anticonceptivos no son 100% seguros, que hay una gran desinformación en educación sexual, que hay una gran... hay mucha injerencia de las religiones en la toma de decisiones de la gente, pues entonces eso debería generar que hubiera la posibilidad de interrumpir un embarazo, porque siempre es posible que suceda. Sí, claro. Sí, entonces tenemos que tomar en cuenta todos los factores para que suceda un embarazo no deseado y todos esos factores para ver si la mujer quiere elegir un aborto o quiere elegir continuar con el embarazo. O quiere continuar con el embarazo y darlo en adopción. Porque esa también es otra opción, que mucha gente dice, bueno, ¿por qué no terminas el embarazo y lo haces en adopción? Pero tampoco es un proceso sencillo. Y tampoco es una opción real, porque si tú quieres llegar a término y luego dar en adopción a tu hijo, debes de hacerlo solo con ciertas instituciones, que además esas instituciones no tienen procedimientos claros para que tú puedas llevar a tu hijo y se lo des en adopción, ¿no? Porque antes de eso es muy probable que la acusen de abandono, que le inicien un proceso penal, que la acusen por no hacerse cargo de su hijo. Si no lo llevas a la institución y lo dejas en la calle o lo dejas en la iglesia o se lo das a tu vecina que siempre quiso un hijo, pues peor tantito, ¿no? Entonces, fácil la adopción no es.
Y eso es algo bien importante que hay que tomar en cuenta porque yo he escuchado mucho ese argumento de, bueno, hay tantas parejas que quieren un hijo y esta persona va a abortar. Es como, pues tampoco es tan fácil, tampoco es como de lo tengo y te lo regalo porque pues no es ni un objeto, ni es un cachorrito, ni nada, sino que necesita otros procedimientos y esta mujer en cuestión corre el riesgo de tener todo un proceso legal por haber tenido el bebé a término y después quererlo regalar. Pero además, sí quisiera hacer una puntualización en esto, Mónica, porque las mujeres que quieren provocar o sea, que quieren practicarse un embarazo, no le deben nada a las parejas que no pueden tener hijos. O sea, que no puedan tener hijos no significa que otras mujeres no puedan interrumpir su embarazo solo porque hay una pareja deseando tanto un hijo y no puede tenerlo y tú abortándolos, ¿no? Es como en donde dice que esta no capacidad de poderte embarazar se tendría que reflejar en la obligación de mujeres para terminar con su embarazo. Digo, o sea, para terminar el proceso de embarazo y tener un hijo. Entonces es como, pues, qué lamentable que no puedas tener hijos. Ojalá los procesos de adopción fueran mucho más accesibles, ojalá los procesos tecnológicos para poder tener un embarazo in vitro o cualquier otro método que se pudiera utilizar para poder estar embarazada fuera más accesible, pero eso no significa que yo tenga que tener a un hijo solo para compensar tu no posibilidad de embarazarte. Sí, claro, no debería tener nada que ver una cosa con la otra. No. Okay. A ver, déjame tomar algunas de las preguntas que me hicieron porque me llegaron como 1000, entonces vamos a escoger algunas para que esto no se haga eterno. Bueno, esta para mi gusto es un poco más médica, pero de todas maneras dice, ¿puede una mujer de 41 años abortar si es su decisión, no corre riesgo de salud? Esta parte es... Mira, vuelvo a lo mismo, el embarazo es más riesgoso que un aborto si se hace en condiciones seguras. Okay. Una mujer que se embaraza a los 41 años es mucho menos probable que una mujer a otra edad. Y por supuesto que si esa interrupción del embarazo se hace de manera acompañada con personas profesionales de la salud, seguramente podrá llevarse a buen término ese aborto. O sea, hacer un procedimiento de este tipo implica que se haga un ultrasonido para saber si el feto se encuentra dentro de, pues como la placenta, ¿no? Porque si es un embarazo tópico que está fuera de la placenta, pues eso ya por sí mismo es un riesgo altísimo para una mujer de 41 o para una mujer de cualquier edad. Si tiene diabetes, si es hipertensa, si tiene sobrepeso, si es su primer hijo, y todas estas condiciones se tienen que considerar para saber en dónde tienen que hacerse ese procedimiento, porque si es de riesgo, pues tendrán que estar en un hospital que pueda tener terapia intensiva, que tenga personas especializadas, ginecólogos, ginecólogas, con gente que esté capacitada para poder atender una emergencia en caso de que se dé, porque riesgos siempre hay. Como lo hay si te sacan una muela, como la hay si te sacan la vesícula o cualquier procedimiento quirúrgico que pueda tener. Pero si es un embarazo, digamos, normal, y cuando digo normal, pues es esto, que no tienen condiciones extraordinarias a la edad y se detecta en tiempo temprano el embarazo y se decide no tenerlo, pues hasta las 12 semanas puede ser medicoso. Y si es medicoso, pues va a ser un procedimiento mucho menos invasivo, pero que tiene que estar supervisado por una persona que sepa hacer este tipo de procedimientos, porque si en algún momento se sale de control, digamos que sí se hizo con medicamento, no se tenía ninguna condición de riesgo más allá de la edad, pero en el momento se da una condición de riesgo, pues haya la forma de asistir inmediatamente a un servicio de salud. Pero ¿qué pasa si es ilegal? O sea, si está penalizado y tú haces ese procedimiento y tienes esa edad y llegas a un hospital,
pues es probablemente que no te quieran atender, porque en los hospitales, cuando llegas con un aborto, la mayoría de las mujeres que han padecido o que han decidido, y digo padecido porque hay algunas que sí lo padecen porque no lo decidieron, ¿no? Ajá. O decidieron el aborto, son muy maltratadas por por el personal de salud. Y entonces es en su entendimiento, lo peor que puede hacer una mujer es no querer ser madre y querer deshacerse de sus hijos. Y por lo tanto, se desquitan con las mujeres que llegan así y las tratan muy mal. Y eso lo ha documentado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública en cuanto a la violencia obstétrica. Las maltratan, se abortan y las maltratan si deciden llegar a término con su embarazo. Hay un montón de mujeres que en los hospitales públicos son muy violentadas por el personal médico cuando están en el parto y las tratan muy mal. Entonces, digamos que las mujeres pareciera que nos odian solo por ser mujeres. O sea, si te embarazas y quieres seguir con el embarazo, malo. No hay atención, te tratan mal en los hospitales, hay mortalidad materna posterior al parto o durante el parto por malas atenciones, malas prácticas, pero también te tratan muy mal si decides interrumpir un embarazo. Entonces, cualquiera la decisión que tomen, van a ser maltratadas en los servicios de salud generalmente. Híjole, qué fuerte está eso de que, pues sí, independientemente de la decisión que se tome, se corre el riesgo de lo que dices de la violencia obstétrica. Y creo que es algo que también tenemos que empezar a pelear por tener este respeto y sea cual sea la decisión que tomemos. Así es. Y se han hecho cosas, hay quienes en algún momento pensaron que penalizar la violencia obstétrica era un camino. La realidad es que a estas alturas del siglo, pues hemos entendido muchas personas que la penalización no resuelve nada, ¿no? O sea, lo que necesitamos son profesionales de salud que estén empáticos, sensibles, capacitados, que sean profesionales, éticos y que hagan su trabajo como deben de hacerlo para evitar este tipo de violencias. Meterlos a la cárcel no va a resolver el asunto. Las sanciones administrativas probablemente tengan mejores efectos o mejores resultados, pero prácticamente siempre se está pensando en meter a la cárcel a la gente que hace cosas como esta, que sí está mal, que no debería suceder, pero que tampoco la respuesta punitiva ha sido buena, no ha mejorado nada y solamente tenemos pues un índice altísimo de impunidad en delitos como estos, ¿no? Ya. Ay, qué difícil está esa parte, porque sí es algo que se tiene que tratar y que tenemos que seguir como luchando por ello. Pues en eso están muchas organizaciones e incluso la misma Comisión de Derechos Humanos en donde trabajo ha tocado el tema, presentó una iniciativa para justamente reconocer el delito de la violencia obstétrica, pero a lo largo del tiempo ha recibido sugerencias que ha tomado en consideración de las asociaciones de médicas y médicos ginecobstétricas, de algunas organizaciones como GIRE, que es una de las organizaciones más importantes en el país en la defensa de derechos sexuales y reproductivos, para hacer ver que el punitivismo en este tipo de situaciones no ayuda. Y entonces no se le ha dado impulso a la iniciativa, pero estamos pensando de qué forma poder hacer alguna propuesta que pues disminuya la violencia obstétrica. Ah, pues está padrísima esa iniciativa y ¿de qué forma podemos apoyar, por ejemplo, a quienes no estamos como metidos en ese ámbito? ¿De qué forma se puede apoyar? Pues mira, creo que una de las cosas más importantes que tiene la sociedad civil especialmente es la credibilidad que pueden tener y construir para poder incidir en la política pública y la legislación. Es un ejemplo muy claro, son las organizaciones que te decía yo, en las que participé, como debe ser, o GIRE, o IPAS, o Católicas por el Derecho a Decidir, o las colectivas que hay en los estados, que son muchas y que están buscando mecanismos, una, para que se reconozca el derecho en las leyes, dos, para que haya servicios adecuados
en las instituciones públicas de salud. Otra, que además ellas mismas acompañan a mujeres para que puedan interrumpir su embarazo, porque muchas de ellas no tienen redes de apoyo. Porque pues la mamá, el papá, el hermano, el marido, el novio se oponen al aborto, e incluso, mira, yo conocí en estos 20 años, tengo muchos ejemplos que dar, pero recuerdo mucho un caso de una chica que quería abortar, que se acercó conmigo para poder hacer el procedimiento, y cuando estábamos en eso, la mamá, mejor dicho, el novio le dijo que él sí quería ser papá, que no iba a permitir que abortara, que la iba a acusar con su mamá, cosa que hizo, y cuando la acusó con su mamá le dijo, si tú abortas, yo personalmente te voy a denunciar y te voy a llevar a la fiscalía para que te metan a la cárcel. Pues probablemente la chica pensó que su mamá era capaz de eso y entonces decidió no interrumpir su embarazo. Al final yo ya no supe si sí llegó a final, si el novio se hizo cargo, porque además una cosa que sucede es que cuando las mujeres se acercan contigo para que les acompañes en este proceso y después se arrepienten, no te quieren volver a ver, no te contestan el teléfono, no te vuelven a buscar, no nada, porque hay una gran sensación de culpa o hay un gran señalamiento porque ellas quisieron hacer algo que iba en contra de las creencias o de las formas de pensar que tiene su círculo social. Y aquellas que sí se deciden hacerlo, aún con todo eso en contra, pues entonces no tienen gente que las acompañe, no tienen gente que estén con ellas durante todo el proceso para que si alguna emergencia sale, pues se les lleve al hospital o incluso cuando las han detenido, pues les ayuden en el proceso para que no las persigan. Entonces, complicado es tener acceso a un servicio de este tipo y la sociedad civil en lo que puede ayudar mucho pues es en esto, en no criminalizar socialmente, informarse, pues obviamente que sí pueden apoyar a las organizaciones que lo están haciendo con su presencia, con su firma, con su apoyo hasta económico, pues seguramente siempre va a ser mucho, mucho más fácil caminar en este proceso que las mujeres vivimos. Bueno, pues aquí ya están algunas sociedades que nos mencionaste, como la de Gire. Igual si tienen alguna duda de cómo pueden apoyar más, igual pueden contactarte para preguntarte de qué manera pueden ayudar. Claro que sí, además, mira, o sea, en la Comisión de Derechos Humanos, y esto deberían de hacerlo todas las comisiones, desconozco si en todos los estados reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos tenemos recomendaciones que hemos hecho a instituciones por no proveer del servicio de aborto a adolescentes y mujeres jóvenes y adultas. Y tenemos contacto con muchas organizaciones civiles en el estado de Morelos y en otros estados, particularmente en la Ciudad de México, con las que podemos hacer una canalización para que puedan atenderles el tema. En la Ciudad de México está Mary Stops, hay otra que se llama Fondo María, están el Instituto Simón de Beauvoir. Hay muchas organizaciones que acompañan o que proporcionan los servicios. Mary Stops tiene clínicas que proporcionan estos servicios de manera privada a precios accesibles o pues obviamente las clínicas de la Ciudad de México que son gratuitas y que tienen un costo mínimo para las personas que no viven en la Ciudad de México, pero que tienen la necesidad de tener acceso a estos servicios. Ok, porque sí, justo otra de las preguntas que me llegó fue, ahora que es legal o que ya está legalizado, ¿qué puede hacer una mujer que está buscando un aborto? ¿A dónde puede ir? Pues mira, en los estados, dependiendo de en qué estado estén, hay estados donde ya se despenalizaron, como Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California. En esos estados ya está despenalizado. Hay otros, bueno, obviamente la Ciudad de México,
Hay otros donde además de estar despenalizado, está legalizado, y por lo que es como la Ciudad de México o Hidalgo, y me parece que también Guerrero o Oaxaca, en donde además de estar despenalizado, pues existen ya los servicios de salud que están buscando estar igual que en la Ciudad de México, proporcionar estos servicios. Hay estados como Morelos que no hay forma, ¿no? O sea, ni está despenalizado ni está legalizado. Y las causales que el Código Penal permite para no ser sancionadas, tampoco están bien reguladas y bien atendidas desde los servicios de salud, por ejemplo. Y esto pasa en muchos estados donde no está donde está penalizado. En el estado de Morelos tenemos 5 causales de aborto que son permitidas sin que pueda haber persecución penal, que es por accidente, por violación, o sea, que el embarazo sea producto de una violación, por malformaciones congénitas o genéticas del producto, por una inseminación artificial no consentida y porque la vida de la mujer esté en riesgo. Entonces hay que decidir, pues hay que decidir por la vida de la mujer que ya está viva, ¿no? Entonces, digamos que de todas estas, la que más regulación necesita es la de violación, porque es donde vas a ir a pedir los servicios de manera directa, ¿no? O la inseminación artificial no consentida, que también es como un estilo de violación, pero de una forma diferente. Y entonces, cuando tú, bueno, no tú, cuando una mujer fue víctima de violación, pone una denuncia y después va a los servicios de salud, hay una gran cantidad de resistencia para hacerlo. Incluso si el producto de esa violación también tiene malformaciones congénitas o genéticas. O sea, imagínate que tienes estas dos condiciones. Y entonces dices, bueno, ok, no me lo hagas porque fui violada, házmelo porque el producto no va a sobrevivir más de un segundo fuera del útero. Tampoco lo hace. Y te dan todas las excusas que te puedas imaginar para no hacerlo. Y lo más grave es que lo han hecho con niñas de 13 años. Entonces, el Estado promueve más a niñas teniendo niños, a acabar con la infancia de una niña, que a garantizar el acceso al aborto por un embarazo que ella no planeó, no buscó, no deseó y quiere acabar. Okay. ¿Y qué se puede hacer en ese caso, por ejemplo? Pues mira, tengo 2 casos aquí en Morelos. Uno me tocó atenderlo como comisionada de víctimas y otro me tocó verlo como ya en la Comisión de Derechos Humanos. El de la Comisión de Víctimas, las abogadas y los abogados que fueron los de Gire pusieron un amparo en la Suprema Corte, bueno, que llegó hasta la Suprema Corte, resolvieron como violaciones graves a derechos humanos el no permitirle a una adolescente que había sido violada interrumpir su embarazo y condenaron a los servicios de salud del Estado a pagar la reparación integral, a capacitar a su personal y a pedir una disculpa pública. Y la reparación integral, que fue donde me involucraron a mí, tenía que ser desde mí, o sea, desde la Comisión de Víctimas. Lo que tenía que hacer salud era capacitar a su personal y pedir una disculpa, pues no lo hizo ninguna de las dos. O sea, ellos fueron los responsables de estas violaciones graves y no hicieron nada de lo que la Suprema Corte les dijo. Y lo único que se cumplió fue la reparación integral, que fue lo que a mí me tocó cumplir. Y entonces, pues a esta niña adolescente, porque tenía 13 años cuando sucedió, pero tenía ya, me parece que 17 cuando se le reparó, fue una reparación a ella, a su papá y a su mamá de manera integral, que incluyó varias cosas, entre ellas la compensación, que fue pues recurso económico. Y posteriormente, ya en la comisión, pues ponen una queja por esta razón y se emite una recomendación por violaciones graves a derechos humanos, otra vez de una adolescente que fue violada y le fue negado el derecho. Los servicios de salud no aceptaron la recomendación, por supuesto no la cumplieron y el proceso sigue porque entiendo que la víctima
puso un recurso de impugnación en la CNDH para, pues, de alguna forma obligar a los servicios de salud a hacerse cargo. Y es que es súper importante no soltar ese tipo de cosas porque a veces es como, bueno, ¿para qué me quejo? Sí, justo eso, ¿no? No van a escuchar, pero si no hay este tipo de quejas, si no se lleva a cabo algo, pues en realidad la gente no sabe que se está haciendo mal o lo siguen haciendo mal porque nadie se está quejando. Y porque no hay consecuencias, Ujú. ¿no? Porque al final nadie les va a decir nada y pueden seguir haciendo lo mismo porque para ellos está bien. Y aquí entra un tema muy importante, Mónica, que es la objeción de conciencia. Hay mucho personal de salud que te dice, pues yo no voy a hacer eso porque va en contra de mi religión, de mis principios, de mi ética, de mi moral. Y es como, claro que tienes derecho, ¿no? Y defenderemos la objeción de conciencia como un derecho, pero la Ujú. institución no puede decir que tiene objeción de conciencia. Entonces, si este médico tiene objeción de conciencia, búscate uno que no la tenga y debes de tener siempre un grupo interdisciplinario que pueda practicar abortos en estas circunstancias que no aludan a la objeción de conciencia, porque como institución pública no es un derecho. Puede ser un derecho. Ahora, algo pasó en Baja California en un caso en los 90, hace muchos años ya, el caso Paulina, si se le conocía, en Ajá. donde los hospitales, todos los hospitales de Baja California dijeron que eran objetores de conciencia. Y no porque los hospitales fueran objetores, sino que decían es que toda la gente que trabaja aquí es objetora. Como Ujú. no puedes decir que toda la gente, entonces busca a alguien que no sea objetora para que lo realice. Y si no la encuentras, entonces los directores tienen que hacerlo, porque para eso está. Ok. Y si eres objetor de conciencia y no vas a hacerlo, entonces renuncia. No tienes los elementos suficientes para hacerte cargo de ese cargo, digamos, la Ujú. redundancia, porque una institución pública no tiene derechos humanos, pero sí tiene obligaciones y dentro de sus obligaciones internacionales, nacionales, estatales, que se encuentran en normas oficiales, en leyes, en códigos, en la Constitución, en los tratados internacionales que firma México, se les dice que tienen la obligación de garantizar los derechos humanos y eso incluye el derecho al aborto. Y para quien crea que nuestra Constitución, que habla de derechos humanos en su primera parte, no reconoce este derecho, pues sí se lo reconoce. El artículo 4 constitucional establece que todos los hombres y las mujeres de este país podemos elegir de manera libre e informada el número y espaciamiento de nuestros hijos. Eso quiere decir que si yo elijo tener 2 hijos, está bien, y el Estado me tiene que proveer las cosas necesarias para hacerlo. No estoy hablando de que te provean al marido para que lo tengas, sino que pues que haya servicios médicos de atención adecuada para que puedas tener un embarazo sin riesgo. Y si tienes Ujú. riesgo, pues igual que te puedan atender. Pero también si yo decido no tener hijos, pues eso significa que si me embarazo y no quiero tener hijos, pues me den los servicios de aborto. Ok. Y esto es súper importante que a veces no sabemos si es como para dónde volteo, qué hago. O sea, por ejemplo, alguien que llegue a un hospital y le diga, no, pues es que todos aquí somos objetores de conciencia. O sea, ¿qué herramientas debe de tener la persona que está buscando el aborto? Entonces, este tipo de información es bien importante porque pues, realmente vivimos en muchísima desinformación como personas, como mujeres, como personas gestantes, esto de no saber qué hacer cuando de pronto te niegan este tipo de derechos humanos. Y siempre va a haber quien se los quiera negar, no solo este, sino muchos otros derechos. Y Ujú. creo que hay el acercarse a la Comisión de Derechos Humanos de sus estados y también acercarse a las organizaciones civiles que manejan el tema en específico del que está siendo eh, vulnerado tu derecho, ayuda mucho para saber qué hacer. Pero también no podemos negar, Mónica, que vivimos en un país con grandes desigualdades, con un índice de pobreza muy alto en muchas zonas del país. Y esas mujeres no saben que existe la Comisión de Derechos Humanos, no saben que existen las organizaciones civiles, no saben que existen derechos humanos y viven alrededor de los
mal llamados usos y costumbres, y digo mal Ujú. llamados porque ha habido una interpretación completamente errónea de que los usos y costumbres pueden ir en contra de los propios derechos de las mujeres y que debe las autoridades respetarlo porque así es como se organizan. Y eso no es así, ¿no? La Suprema Corte ya ha emitido tesis, jurisprudencias sobre este tema y pues un gran reto que tenemos las instituciones y el gobierno en general es llevar los servicios, la información, la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos a las zonas donde más desigualdades hay y donde más pobreza existe, porque es en donde más difícil es acceder a este tipo de derechos. Okay. Sí, y es algo bien importante justo empezar con la educación sexual para saber qué sí, qué no y cómo hacerlo. Y eso también va a disminuir la cantidad de embarazos no deseados para disminuir la posibilidad, bueno, la cantidad de abortos que se estén buscando. Sí, que se busca, si bien que disminuyan, también es que independientemente de si crece o baja el número, porque tampoco sabemos cuántos abortos se generan o se realizan en los estados, porque al ser penalizado, pues hay mucho aborto clandestino y por lo tanto hay mucha cifra desconocida, es por lo menos sí tener el acceso real a servicios de métodos anticonceptivos, de educación sexual, de acuerdo a la edad de las personas dentro de las escuelas, pero pues también sabemos que los antiderechos hasta eso no quieren, ¿no? Entonces, no quieren que haya educación sexual en las escuelas, no quieren que haya acceso a métodos anticonceptivos, hablan de la virginidad y de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, cuando vivimos en una sociedad pues que ya ha cambiado incluso en su percepción de lo que es el ejercicio de la sexualidad previo al matrimonio, pero tampoco quieren anticonceptivos, perdón, tampoco quieren la interrupción del, o sea, no quieren nada, quieren a la gente ignorante, en situaciones de riesgo y violentándoles todos los derechos. Y lo más preocupante, pues, es que con quien más lo hacen es con las mujeres y con niños, niñas y adolescentes. Y eso está bien difícil porque corre riesgo también la salud mental y la salud sexual de las personas, porque ahorita, o sea, si no hay, además de métodos anticonceptivos y no hay información, también entra la parte de las infecciones de transmisión sexual, no nada más un embarazo no deseado. Y al no tener información, pues tampoco se sabe esto, que es bien importante también. Y que tiene como consecuencia una gran cantidad de personas jóvenes con hepatitis, con hemofilia, con VIH, SIDA, y que también ante un sistema de salud abarrotado, pues pocas probabilidades hay de darles una atención adecuada a las personas que padecen este tipo de infecciones o enfermedades. Sí, claro. A ver, vamos, una pregunta más porque ya nos echamos un montón. A ver. em, ¿Qué recursos legales tengo si mi pareja quiere que aborte y yo no quiero abortar? Pues no necesitas un recurso legal, o Ujú. sea, si tú no quieres hacerlo, no, nadie te puede obligar. Ujú. Y en caso de que él pues te denuncie, a lo mejor vas a pasar un mal rato, pero pues ya las denuncias de aborto pues ya son inconstitucionales. Entonces, puede ser que la fiscalía te persiga, pero cuando llegue con un juez, pues lo va a tener que desechar en todo el país porque la Suprema Corte ya dijo que es inconstitucional y ningún juez puede sancionar o perseguir o dictar una sentencia en contra de una mujer por el hecho de haber abortado. Ok. A ver, uno más. Mm, Bueno, ya fui por objeciones de conciencia. ¿Cómo aborda el delicado equilibrio entre el derecho de una mujer a elegir y los posibles derechos del feto no nato, especialmente en casos en el que el feto podría ser viable fuera del útero? Pues mira, esto es algo que han analizado las cortes de muchos países, no solamente en América, sino en Europa, en Asia, en África, etcétera.
en donde los derechos del feto no pueden estar por encima de los derechos de la mujer. Por supuesto que hay lugares en donde se reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, pero el derecho a la vida realmente es exigible hasta que naces. Antes de nacer no puedes exigirlo, ¿no? Y entonces el asunto es que, a ver, dame un segundito. Sí. Gracias. Entonces, el asunto no es la delicada línea. Hay ya una gran cantidad de jurisprudencia internacional y que en los países también, incluso cuando se resolvió el tema de la Ciudad de México, la Suprema Corte dijo, bueno, no pueden estar por encima de los derechos de la mujer ya nacida, ya con vida, ya con familia, los derechos de un feto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ese producto, ese feto nace y se convierte ya en un bebé nacido, la cosa cambia. Y entonces ya la mayor protección tiene que ser para ese niño recién nacido. Antes de ello, hay que entender que el feto depende absolutamente de la vida y las decisiones de las mujeres. Por lo tanto, no puede ser su derecho por encima. Se tiene que hacer una valoración, ¿no? Poner en la balanza exactamente el caso específico para ver qué se va a determinar dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre esta decisión en tribunales, pero la generalidad de las cortes en el mundo lo que establecen es que los derechos del feto no pueden tener mayor valor que los derechos de la mujer. Ok, eso es importante saberlo porque igual existe mucha desinformación y esta es información pues poco conocida. Sí, porque al ser un tema tabú, no es difícil tener acceso a ella y pareciera que cuando alguien empieza a hablar de este tema, todo el mundo evade la discusión porque puede llevar a puntos álgidos en la discusión e incluso en la resistencia y el rechazo a quien esté en una postura u otra. Entonces, yo lo que quisiera decirles, ya para terminar, como dices, ya llevamos mucho tiempo, uh-huh. Es que hay una gran necesidad de la sociedad por aprender a debatir, pero además debatir con conceptos reales, ¿no? Si tú aquí me preguntas mi opinión a partir de las religiones, pues no podría darte una opinión porque las religiones hablan de cosas, de creencias, ¿no? De cosas con las que no voy a poder como establecer puntos diferentes porque yo hablo de leyes, yo hablo de derechos, yo hablo incluso de algunas circunstancias socioculturales y algunas médicas, pero hablar de religión en temas de aborto y a qué hora entró el alma al cuerpo y si Dios dijo y si la Biblia dice, pues son temas que no, que además de que no me parece que sea universal para todas las personas, porque hay miles de religiones, también creo que no son temas de derechos humanos. O sea, no puedo basar mi respeto a los derechos humanos a partir de la creencia ideológica que yo pueda tener, porque no es la misma que va a tener la mujer de enfrente y a partir de ahí cada quien deberá de tener su propio criterio y valoración para poder decidir lo que sea mejor para ella, para su vida, para su cuerpo. Ok. Y ya para cerrar, ¿qué recomendación le darías a una mujer que está buscando abortar y no sabe a quién dirigirse, no sabe de quién apoyarse? ¿A quién pueden buscar? ¿Hacia dónde se pueden orientar? ¿Qué puede hacer alguien que está buscando un aborto y no sabe qué hacer? Yo creo que actualmente la tecnología, las TICs, ¿no? La tecnología de la información y comunicación son valiosísimas. La mayor parte de la información que puedes encontrar sobre lugares
o métodos para la interrupción del embarazo la vas a encontrar en internet. Solo es importante pues identificar que las páginas que ves y el contacto con la gente que haces pues sean reales, sean profesionales. Ya te decía yo, está DDC, Instituto Simón de Beauvoir, Mary Stops, GIRE, IPAS, Católicas por el Derecho a Decidir, colectivas como Las Libres en Guanajuato. No sé, hay muchas. Todos los estados tienen alguna colectiva y las páginas en Facebook son muy explícitas cuando se trata de aborto, porque actualmente ya hemos dejado esta parte de querer disfrazar el término y que durante muchos años estuvimos utilizando como interrupción legal del embarazo porque socialmente no se aceptaba bien el término aborto, pero actualmente si tú pones aborto en Facebook vas a encontrar una gran cantidad de páginas que están a favor y en contra. Entonces mejor pon despenalización del aborto, campaña aborto, marea verde, que es donde vas a encontrar información mucho más cercana, real, científica y una mano que te va a extender el apoyo para poder acompañarte en caso de que lo necesites. Yo digo que hay comisiones de derechos humanos que lo podemos hacer también, aunque no es nuestro foco, pero aún así podemos orientarles. Y hay estados como la Ciudad de México que tienen líneas telefónicas específicas para la interrupción del embarazo, así es que seguramente podrán encontrar mucha información, pero que, insisto, debe de ser páginas pues serias para que no haya problemas. Y aquí ya dije por lo menos 5 que les pueden ayudar. Buenísimo, pues muchas gracias por toda la información que nos diste. Es un tema larguísimo que podríamos echarnos horas platicando al respecto, pero muchas gracias por participar con nosotros, por compartir tu conocimiento, por compartir todo este tiempo y este espacio. Y me encantaría que si eventualmente en un futuro pudiéramos vernos otra vez para platicar sobre este tema o algún otro tema relacionado con derechos humanos. Y gracias por aceptar mi invitación. Pues al contrario, gracias por considerarme para este espacio que tienes. Ojalá podamos repetirlo con esto u otro tema. Y pues un saludo y un abrazo a todas las personas que se conectaron a este live y ojalá que la información que les compartí pues les sea de utilidad y vaya generando la posibilidad de ampliar el criterio con relación a este tema. Muchísimas gracias, Nat. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Sexy Nights. Será ley. En todo el país será ley. Excelente.